El que más sabe de cine está Hernán Secato El con que más lo nosotros. esperan, me parece. ¿Cómo están? Hola, Hernancho. Quiero comprometer a la producción primero, ver, porque a yo ver. soy el único que no tiene una cortina de Ah, entrada. y Todos los integrantes del equipo sí, tienen, y Hernán en no. el cine, que Vamos. podría tener muchas opciones musicales para poner. ¿Cuál sería Siempre- tu elección? Claro, Y Picante, exacto. Picante siempre pone el tema de Amarcord, de Fellini, Sí. de Nino Rota, que bueno, con Que es el de función el privada. Ese Ajá. sería un honor ingresar con Tenerlo. ese tema, Ajá. pero ¿Y otro? ya está un tanto trillado. ¿Y otro? Y déjenme pensar. Sí, Lo porque vamos a pensar. Que ese te es lindo, sorprenda pero- la producción. Sí, como sí. hicimos. Tengo miedo igual que me sorprenda la no, producción. No sé. ¿Quiere si lo chequear dejaría ¿Pero tiene que ser claro. una superproducción fuerte, digamos, Claro. o algo? Y me gustaría algo porque me encantan los musicales. O sea, que Ah. podría ser Musicales. algo así de Broadway. De Pero Broadway. bueno, lo vemos No después. vemos. A ver, vamos Sí, a ver. me encanta. Bueno, Marlon Brando y la historia oficial son Brando. dos. Marlon Brando. Y la historia oficial son dos temas para hoy. Bien. 3 de abril de 1924 nacía el actor conocido por todos y todas como Marlon Brando, que hoy estaría cumpliendo 100 años, el natalicio, que ya falleció, Sí. pero lo recordamos de la siguiente manera. Les traje una pequeña propuesta, que hagamos un pequeño repaso a las principales películas de este actor. Quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo a través de YouTube también se pueden sumar. Sí. ¿Y qué películas se acuerdan? Porque este tipo tuvo de todo. Joyas y películas no tan buenas, Sí. Ajá. porque eso es lo que tiene una característica de un actor tan multifacético, que empezó desde allá arriba, en realidad empezó muy de abajo, llegó a la grandeza y después empezó a decaer. Tuvo altibajos la carrera de este actor. Polémico, contradictorio, la verdad que hay muchas facetas de este actor. Y también les traje un par de imágenes de valor histórico. Ah, a ver, para ver. Marlon Brando con personajes de la historia muy importantes. Primero voy a decir que un joven Marlon Brando debuta en la actuación en el teatro en los años 40. Ahí se destaca ya como un peso interesante, como un gran talento. Su éxito llegaría con el cine. En 1950 él debuta, pero recién en el 51 él logra el papel que de alguna manera lo catapulta, justamente con una amistad que él genera con el dramaturgo muy conocido y muy importante, Tennessee Williams. Ellos se conocen mientras transitaban la pobreza, eran bohemios de alguna manera. Tennessee Williams, un dramaturgo, y Marlon Brando, un joven actor. Ninguno de los dos estaba empleado, eran los dos desempleados. Sí. La película que desencadena la fama de Brando es Un tranvía llamado Deseo, una de las películas más importantes de la cinematografía universal estadounidense, y también fue la que demostró que Marlon Brando, un joven con mucha presencia, con mucho talento, muy bello también, Sí. tenía las cualidades para hacer lo que le pusieran enfrente. Porque Tennessee Williams, con sus altos y sus bajos también, siempre tuvo una prosa muy compleja, muy interesante, dramas, melodramas, que están muy vinculados también con problemas de la sociedad, más que nada del sur estadounidense, violencia, machismo, homofobia, bueno, todos esos temas se conjugan en uno de los personajes más complejos de la dramaturgia de Tennessee Williams, que fue Stanley Kowalski, personaje que interpretó Marlon Brando en el 51. En el 52 llegaría Viva Zapata y en el 53 Julio César, donde Marlon Brando se pone en la piel de Marco Antonio, esta película del 53, un rol complejo porque está basada la película en la obra de William Shakespeare. O sea, los textos son extremadamente complejos de llevar a cabo, y solamente una persona que tiene realmente entrenamiento actoral de teatro puede hacer algo como lo que hizo Marlon Brando como Marco Antonio en esta puesta en escena fílmica. Sí. Continuando un poco con lo que yo les traigo, lo que yo les traje hoy, es como los destacados de la obra de Brando. Es probablemente una de las más conocidas. En 1954, la actuación que le vale su primer Oscar, Nido de ratas, dirigida por el mismo director que Un tranvía llamado Deseo, Elia Kazan, o Elia Kazan, depende cómo lo quieran pronunciar. Sí. También un tipo problemático, un tipo polémico, porque en la época del macartismo, para salvar su pellejo, él delató a varios amigos, colegas del cine, que estaban, entre comillas, vinculados con el comunismo. Un tipo que pasó a la historia como un delator, pero que como cineasta, como autor, un grande, uno de los mejores directores del Hollywood. En esta película, Nido de ratas, que quizás la recuerdan, Marlon Brando interpreta a un exboxeador
que es el hermano menor de un trabajador de los puertos. No me acuerdo en qué ciudad está ambientada, me atrevo a decir Nueva York, pero me puedo equivocar. Y la película trata sobre la corrupción de los sindicatos en los puertos de esta ciudad. El villano de la película es justamente el líder del sindicato, que en realidad es un mafioso. Y el personaje de Marlon Brando es muy interesante porque, además de representar la fuerza bruta, él no tiene mucha inteligencia, justamente es un exboxeador que no llegó a tener el éxito que él quería, que él podía llegar a tener. Es el que se anima, a diferencia de sus compañeros, a desafiar al sindicato, a la mafia. Y de alguna manera es el que, bueno, en la escena final de la película tiene una pelea muy interesante con el mafioso principal, donde el mafioso principal demuestra que a pesar de las amenazas, a pesar de las armas, él no tiene poder físico ante su contrincante. Claro. Una película, un peliculón que realmente vale la pena descubrir si no lo han visto. Detalle no menor, la gran mayoría de películas que vamos a comentar hoy, que estamos comentando, se consiguen para ver en internet. Ajá, ¿se pueden ver tipo sí, gratuita? Sí, hay Algunas en YouTube. Sí, en YouTube. Algunas en YouTube. Buscando en YouTube están casi todas. Sí. Buscando en Google el nombre, subtitulada español, para los que les quieran ver así, las van a encontrar, porque son películas muy conocidas. Cuando nos vayamos acercando más a la década de los 70, de los 80, ya es un poco más difícil, pero ojo con esto. En 1960 llega una nueva obra basada en una obra de Tennessee Williams. Piel de serpiente, no me salía el título. Piel de serpiente es muy conocida, primero porque, bueno, para mí es la adaptación de una de las obras más lindas, más poderosas de Tennessee Williams, pero también por, como vemos en las imágenes, quienes nos están viendo, él comparte pantalla con Anna Magnani, una de las actrices más importantes de la Italia, que cuando llega a Estados Unidos también tiene mucho éxito y que en su momento mantuvo un amorío y creo que se terminó casando con Tennessee Williams. Pero en esa época, años 60, 70, era todos con todos, porque Tennessee Williams es una de las figuras, digamos, de la literatura homosexual más conocidas, y bueno, con este matrimonio había toda una cuestión ahí que no pasaba únicamente por lo carnal, quiero decir. Sí, sí. Claro. Sino que había una cuestión emocional, muy vinculado con lo artístico. Anna Magnani, que en ese momento estaba en la etapa de aprender inglés, porque ella trabajó mucho con Pasolini, mucho con Roma, Ciudad Abierta, se me escapa ahora el nombre del director, bueno, es una obra conocidísima del neorrealismo italiano. De a poco fue aprendiendo inglés hasta que llegó a convertirse en una gran estrella en Hollywood también. Y en esta película comparte pantalla con Marlon Brando, también en una película que da cuenta del sur profundo de Estados Unidos, la represión a las mujeres, la violencia. Ya Muy estamos de niño. gestionando la presentación para Hernán. Sí. Estamos gestionando. Hay que ver si esta música es la correcta. La correcta. O no. Me da no sé qué, hay tanta historia, tantos grandes han pasado, pero bueno. No te tires a menos, Hernán. Vos también sos un ya grande. tengo la idea, ya tengo. Yo te digo, Después yo me hablamos, presento con fuera de esta, me hago un... Un whisky, te serví un, Yo me sirvo un whisky y lo hago 10 minutos me tiro de presentación. un elixir. Vos sos muy humilde, ¿no? Bien. Bueno, recordarle a los oyentes de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de Don Marlon. Marlon Brando, que cumple 100 años, o estaría cumpliendo 100 años si no hubiese fallecido en 1900, nació en el 24, y ahora no recuerdo el año en el que falleció, pero bueno, les estaba armando fuera del aire. 2004. 2004 falleció, bien. Un informe especial que armamos sobre los momentos más destacados de la carrera de Marlon Brando. Nos quedamos en El Padrino, 1972, dirigida por Francis Ford Coppola, que lo tuvo a Marlon Brando interpretando a su papel más mitológico, que es Don Vito Corleone. En su momento habíamos hablado aquí de cuando cumplió 50 años El Padrino, lo que significó esta historia, que tiene muchos detalles que da un poco como si fuese una tragedia griega también, ¿no? Esto de la predestinación, los hijos pagando las culpas de los padres. En el caso de Vito Corleone, este don de la mafia, que por cierto la película está basada en una novela de Mario Puzo, Sí. resulta que no lo querían a Marlon Brando, era un tipo muy jodido, ya para ese entonces ya se había ganado la fama de ser un tipo bastante complicado. Sin embargo, lo que él logra con este personaje, no solamente actoralmente, sino desde la caracterización. Recordemos que él también estuvo nominado, la película mejor dicho, como mejor efectos visuales, mejor maquillaje, por lo que fue convertirlo a Marlon Brando en Vito Corleone. Recibió su segunda nominación como mejor actor al Oscar. Lo ganó al Oscar. Pero sucede que en el 73,
cuando ocurre la entrega de los Oscar, aquí les he traído una imagen para A quienes ver. nos están viendo a A YouTube, ver. ocurre algo pocas veces ocurrido en la entrega de los Oscar, que es que un actor nominado y victorioso ante la terna Mejor Actor rechaza el premio. Él boicotea los Oscar, no va a la entrega Pero y qué- en su nombre la manda a esta joven, Sajin Herfeder, o si no me equivoco el nombre, Sajin Litterfeder, Ujú. que era una activista de los derechos de los nativos americanos. Ella fue con un texto escrito por el mismo Marlon Esa Brando imagen. en rechazo de, ahí vemos a Roger Moore y a ella con un gesto muy solemne de no quiero la estatuilla, Ujú. y en la otra foto con Sí, el papel, discurso discurso. mecanografiado por el mismo Marlon Brando, donde él explica que rechaza el Oscar en crítica a la representación discriminatoria de los nativos americanos en el cine de Hollywood. Wow. La primera reacción en el momento fue de rechazo, lo abuchearon, pero Claro. rápidamente el abucheo se convirtió en aplausos de pie, en un momento que hasta el día de hoy ha generado controversia, pero porque, no la controversia porque estuvo mal lo que hicieron, sino todo lo contrario, porque recordemos que los Oscars son una fiesta donde la misma industria se autocelebra y no les gusta a la industria que demuestren lo hipócrita que son. Claro. Entonces los dejó en evidencia Marlon Brando y se rechazó. Pero era Marlon Brando también. Era Marlon Brando, él pudo Él hacerlo. pudo hacerlo. Él pudo hacerlo. Una espalda. Como un detalle no menor, en la última entrega de los premios Oscar, que se llevó a cabo el mes pasado, fue la primera vez que una actriz nativa americana, estuvimos hablando de Sí, esto, la última sí. película de Scorsese, Sí. estuvo nominada como mejor actriz, Sí. no lo ganó Emma Stone, pero bueno, es un Lily Gladstone, un papel Fue, de hecho, muy Armancho, interesante, ¿no? sí, Sí, estuvo en la estuvo. entrega, y no solamente eso, sino que uno de los números musicales se interpretó un tema que aparece en la película que justamente estuvo interpretado por un grupo folclórico nativo americano, que es algo que para mí, o sea, está bien, caemos en la corrección política, lo hacen para que el mundo vea Claro, que se han que abierto se han de abierto, cabeza, claro. pero fue algo histórico, o sea, aparecieron con las vestimentas, los tambores en el escenario de los Oscars interpretando un tema folclórico nativo de esta tribu que ahora se me escapa el nombre. Ujú. Y bueno, ella estuvo nominada como mejor actriz. O sea, en tantos años de historia algo cambió. Por supuesto. Para bien o para mal, algo cambió. Cambió. Sí, sin duda alguna. Continuando entonces con este repaso de las películas de Marlon Brando, en el 72 tuvo dos grandes películas. El Padrino fue una. Para ese entonces, él estaba con una búsqueda de nuevos desafíos actorales. Él, recordemos que su carrera estaba en altibajos, pero había entrado en contacto con un joven director que se alzaba como la promesa del cine europeo, Bernardo Bertolucci. Este director que supo trabajar en su juventud con Fellini, con Pasolini. Él debuta como asistente de dirección con Pasolini y llega en contacto con este muchacho que para entonces ya había dirigido El Conformista, Claro. una película importantísima de la historia italiana y además del cine en general. Y Marlon Brando se puso a disposición y dijo: quiero trabajar con vos. Mirá vos. Lo que se desencadenó es una de las películas más conocidas de Marlon Brando y más polémicas, por no decir la película más polémica, que le valió más de una crítica y estuvo a esto de padecer ante la justicia si no hubiese fallecido. Falleció años después, ¿no? En el 2004. Claro, imagínate. ¿Y Pero esta fue la gran polémica que sucedió. Me refiero a Último Tango en París, donde Marlon Brando compartió, ahí vemos en la imagen, compartió protagonismo con Maria Schneider, esta actriz que interpreta a una joven parisina. En la película, Marlon Brando interpreta a un viudo que viaja por negocios a París, como el nombre lo anuncia, y allí se encuentra con esta joven y juntos entablan un romance, un affair bastante sórdido, porque no se basa en sentimientos, en el respeto mutuo, en yo te amo, yo te quiero conocer, sino que es un vínculo estrictamente carnal, Claro. que ellos entablan en un departamento abandonado del centro de París, que es el lugar donde ellos se encuentran y bueno, tienen sexo en varios momentos de la película. Claro. Una escena, que es la escena más polémica justamente del film, que luego pasaría a la historia como un momento que casi te digo que es un crimen filmado, es cuando el personaje de Marlon Brando tiene sexo con ella, pero ella no se siente muy cómoda con la situación. Hubo una cuestión, la famosa escena de la barra de manteca.
el personaje de Marlon Brando utiliza una barra de manteca para de alguna manera lubricar el momento y tener sexo anal con la protagonista. Lo que sucedió y lo que se ve en la cara de la actriz es que era muy ella jovencita. era muy jovencita. 19 Me años. adelanté. Exacto, Me adelanté a la foto. Bien, bueno, la foto es fuerte. Es ponerla. fuerte la foto, No, es no, fuerte la no foto. sabía que la íbamos a poner. No, yo la busqué. Yo al la busqué aire. porque es la gran polémica de La esta. foto, Claro, exacto. Lo que se supo años después, especialmente cuando la actriz se animó a hablar, es que ella no sabía lo que iba a suceder y terminó diciendo que ella se sintió violada. Obviamente la acusación estuvo no solamente para Marlon Brando, que se sabía que era un tipo, se sabía que era un tipo que llevaba su actuación al extremo, un tipo capaz de hacer lo que sea para lograr su papel, así implicara pegarle a alguien de verdad o en este caso tener sexo realmente con una persona. Pero lo que se dice, lo que dijo la directora, es que a ella no le habían avisado que la escena iba a ser de ese nivel de violencia, de ese forcejeo sexual. Años han pasado y Bertolucci, que murió luego de Marlon Brando, de hecho murió hace poco Bertolucci, pasó a la historia como un director bañado en polémica. De hecho, él contaba fuera del aire a mis compañeros de la redacción de que en el Cine América, cuando hemos pasado esta película, más de una oportunidad hemos recibido críticas. ¿Por qué siguen pasando esta película? Una película que en su momento, no sé si en Argentina llegó censurada o no, porque fue con tintes eróticos, bastante en los años 70, bueno, aquí con una gran censura en el cine nacional, pero lo que sí quedará para debatir es hasta qué punto, primero el testimonio de ella, que es importantísimo que se haya animado a hacerlo, en su momento llegó a decir que fue lo que la alejó de la actuación, lo que arruinó su carrera, y bueno, quedará en uno saber hasta qué punto el arte justifica cruzar esos umbrales de la violencia o no, especialmente cuando la actriz no estaba al tanto de lo que la escena demandaba o lo que Marlon Brando iba a hacer para darle, entre comillas, realismo a la escena. Último tango en París, yo recomiendo que la vean, pero que la veamos con ojos críticos. Yo no voy a tomar postura, la verdad, porque ha habido muchos casos similares, capaz que no a este extremo de una violación, pero recordemos El Resplandor de Stanley Kubrick, que también la actriz Shirley Duvall fue llevada a un extremo que la perjudicó emocionalmente y psicológicamente para el resto de su vida, o sea, hasta esos extremos. Y hay una cuestión con que yo veo que casi siempre son mujeres a las que se las ha llevado a ese extremo, que se las ha utilizado. Bueno, para analizar, Stanley Kubrick, Bertolucci, son genios del cine, eran genios del cine. ¿Justifica o no lo justifica? Esa es la pregunta que yo dejo en el aire. Si seguimos, y ya con esto estamos llegando casi al final, bueno, en el 78 quiero mencionar, no les traje una foto preparada, pero en el 78 Marlon Brando interpreta a Jor-El, el padre de Clark Kent, el padre de Kal-El, de Superman, en la primera película de Superman interpretada por Christopher Reeve. El dato que les doy es que es su papel más corto y es que cobró una millonada por hacer ese papel. 5 minutos en escena, por hacer ese papel, y fue polémico porque cobró mucho más que el resto de los actores y aparece 5, 6, 7 minutos en pantalla, y ni siquiera completamente en pantalla, sino que siempre como un holograma. Bueno, una cuestión, igualmente para los fanáticos de los cómics y la ciencia ficción, es un papel interesante que, bueno, Marlon Brando lo interpretó. En el 79, y acá voy a hacer un detenimiento, llega el que probablemente es uno de sus papeles más complejos, muy interesantes, una gran película, vuelve a trabajar con Francis Ford Coppola en Apocalypse Now. También un papel de suma importancia dentro de la trama porque toda la película gira en torno a este personaje, pero que solo aparece 10 minutos en la totalidad de la película, que de por sí el corte del director dura casi 4. Un poco menos de 4 horas, pero es una película ambientada en la guerra de Vietnam, con Martin Sheen como protagonista. También actúa, Lawrence Fishburne, en un joven Lawrence Fishburne, Harrison Ford en un pequeño papel, pero la búsqueda permanente del personaje de Martin Sheen para llegar a este soldado, coronel renegado, que se encuentra atrincherado en la jungla de Vietnam, donde los aldeanos lo consideran un dios, justamente porque se opone al imperialismo norteamericano, representa todo lo contrario. Es un renegado del ejército norteamericano, condecorado, pero que se rebela en contra del gobierno, de la milicia, y justamente los militares, cuando empieza la película, le dicen a Martin Sheen: tu misión es encontrarlo y matarlo. Bien, si tenemos tiempo en un rato,
¿Te das otra Sí. vueltita? Bien, para cerrar, y ya con esto sí es lo último, para que veamos quienes nos están acompañando por YouTube, las imágenes del recuerdo con Marlon Brando, que él era A un ver. ferviente creyente y activista de los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos. Una foto de Marlon Brando con Martin Luther King, que es una foto muy reconocida, y Sí. después una foto con Marlon Brando en una de las famosas marchas que protagonizó Martin Luther King, que fue la marcha del Yo tengo un sueño, donde se encuentra junto a James Baldwin, uno de los escritores afrodescendientes más importantes de la historia. En la foto también aparece Charlton Heston, como pueden ver. Ellos eran grandes fervientes, grandes creyentes en la causa de los derechos civiles. También traje fotos, pero bueno, esto ya quedará para otro día, de Marlon Brando junto a Tennessee Williams y, por qué no, también junto a Truman Capote, que son como las personalidades con las que él se pudo codear. ¿La seguimos en un rato? Sí, por favor. Con la historia oficial.